tardes y vamos a comenzar. Estamos, como diríamos, en familia, pero una familia muy bien avenida, ¿no? de personas que les gusta, que son aficionados a esto del tiempo y clima. Además, se está retransmitiendo el acto por video streaming, con lo cual también saludamos a los que estén conectados desde sus casas. Bueno, una tarde para nosotros muy querida en la sede. Cada 2 años, a veces un poquito antes, pero cada 2 años tenemos la suerte de contar con José Miguel Viñas, el ponente que nos acompaña esta tarde, porque él es un trabajador infatigable y bueno, pues nos sorprende con obras, con libros, con ensayos vinculados con el tiempo y clima, que siempre nos gusta presentar aquí en Alicante, ¿no? Y bueno, pues José Miguel ya se ha convertido en uno más de la casa, de la familia de la sede, como me gusta llamarlo a mí. Y hoy tiene otra novedad editorial, salió hace unos meses, pero la presentamos hoy oficialmente aquí en Alicante, que es una revisión de un tema que a él le gusta mucho trabajar, que es lo de la precisión conceptual, ¿no? Los términos meteorológicos y climáticos en su origen, con la definición exacta, y eso es un beneficio que nos hace a todos los que nos gusta también esto, ¿no? Porque trabajamos con conceptos que a veces, bueno, pues los damos ya por asumidos, y el concepto tiene su historia, ¿no? Y es bueno conocer cuál es la historia de ese concepto, de dónde viene, cómo ha derivado y cómo es el uso actual que se hace, si es el correcto o si no es el correcto. José Miguel hoy nos presenta ese diccionario de términos meteorológicos, climáticos, en la edición de Alianza Editorial, una edición, podríamos decir, de bolsillo, pero es una edición muy cómoda de leer. Ahora veremos alguna imagen, y es muy cómoda también de llevar, ¿no? De hecho, bueno, pues yo lo tengo en mi despacho como libro habitual encima de la mesa cuando hay que consultar algún concepto, y además en este caso él ha añadido nuevos conceptos respecto a la edición anterior, que fue una edición, podemos decir, más armada, ¿no? Más de lujo, por así decirlo, un diccionario en tapadura con fotografías. En esta ocasión José Miguel ha preferido una edición más, podríamos decir, popular, pero no por ello de menor calidad, ni mucho menos, sino, como les digo, trabajándola, ampliando el número de vocablos que integran este diccionario, ¿no? Que ya se ha convertido en un clásico dentro de la meteorología. Tenemos antecedentes de otros diccionarios, la propia agencia estatal, INM, en su momento también sacó un diccionario de conceptos, pero José Miguel tiene la suerte de trabajarlos con mucho gusto y ofrecernos, como les decía, esa visión histórica, presente, pero también futuro de esos conceptos. Además, como saben, desde hace ya unos años fue alumno nuestro en la casa. Samuel Biener colabora, ellos dos colaboran en Meteorred, y Samuel Biener se ha convertido en un imprescindible de las redes sociales, ¿no? En la información meteorológica, con mucho orgullo para el que les habla, porque Samu fue un estudiante muy inquieto, ¿no? En estas cuestiones de la geografía física, especialmente de la climatología, y derivó su labor hacia esto, ¿no? A veces las carreras universitarias pues tienen sus vaivenes, sus altibajos, ¿no? Dependemos de los presupuestos que puedan surgir, pero Samuel ha sabido orientar su vida profesional hacia la comunicación, la divulgación científica del tiempo y clima, y ha encontrado en Meteorred pues una vía fenomenal, que yo creo que todos los que nos gusta esto consultamos, con sus escritos, con sus artículos, que a diario prácticamente, sus vídeos cortos sube a la red, ¿no?
Y le quiero agradecer a Samu que está aquí con nosotros. Él va a hacer la presentación más oficial del propio José Miguel Viñas. José Miguel, mil gracias por estar aquí en Alicante. Tenemos un pequeño tema, y es que José Miguel vuelve hoy a Madrid. Mañana es festivo, como saben, y organizamos su viaje para que pudiera volver. Y sobre las 8:30, como muy tarde, tenemos que cerrar el acto para poderlo acompañar a la estación de tren que vuelve a Madrid. Y sin más, tenéis la palabra, y gracias por estar aquí en Alicante una vez más, y seguro que será una más de las que van a venir en los próximos años. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Jorge por la presentación. Y tú sabes que si no fuera por la carrera que he hecho y por vuestras clases, yo ahora mismo no estaría donde esté. O sea que os agradezco, os tengo muchas cosas que agradecer. Y bueno, como ya comentaba Jorge, estamos hoy aquí de nuevo con nuestro amigo José Miguel. Lo conocéis todo, ¿qué voy a decir de él? Pero bueno, José Miguel es uno de los pioneros en la divulgación meteorológica de España. Tiene una página web activa desde hace muchos años, Divulgameteo, que seguramente muchos conoceréis, desde donde hace mucho tiempo pues va alojando contenidos, publicaciones y otras muchas curiosidades del mundo de la meteorología, ¿no? También fue uno de los pioneros en este mundo virtual de la meteo en España, en el foro de Meteorred, allá a principios de los 2000, que ahí ya empecé a tener los primeros contactos con él. Y bueno, como decía Jorge, voy a hacer una breve presentación sobre él. José Miguel es físico, está especializado sobre todo en estos últimos años en temas de física del aire y meteorología, y como hemos adelantado, en los últimos años ha realizado numerosas publicaciones relacionadas con este tema, aunque de bastante variedad, ¿no? Como por ejemplo cuando vino el año pasado a presentar esa sorprendente obra sobre la relación entre la pintura y la meteorología y la climatología, ¿no? Que nos dejó sorpresas muy llamativas. Y bueno, en esta ocasión venimos a presentar su diccionario de tiempo y clima. En estos últimos años en Meteorred y también otros programas de radio habla evidentemente bastante sobre el tema, ¿no? Ha estado en diversos programas de televisión, fue el hombre del tiempo también hace ya años en Antena 3, después ya sí que ha estado se ha especializado y tiene más tiempo ya como meteorólogo de Meteorred, donde, como comentaba Jorge, nos hace previsiones y también artículos sobre esta temática que él en los últimos años ha venido a presentar. Y hoy venimos a conocer su diccionario de tiempo y clima, que, como decía Jorge antes, al final es una revisión de una ciencia que cada día se va renovando. Ahora prácticamente publicas una cosa y al día siguiente ya cambia, porque las ciencias atmosféricas van avanzando muy rápido, van siempre 2 pasos por delante de nosotros. Y bueno, yo pienso que una obra como esta es fundamental, y más en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Sobre todo con la velocidad a que avanza el cambio climático, y en una situación en la que nuestra zona, convertida en un punto precisamente caliente del cambio climático, pues es imprescindible tener al menos unos conocimientos básicos sobre algunos aspectos básicos de las ciencias atmosféricas, que al final condicionan nuestro día a día. Y bueno, aquí lo que José Miguel ha hecho es una revisión de publicaciones anteriores. No es un diccionario al uso, como apuntaba antes Jorge. Es una edición muy cómoda, de bolsillo, para tener la mano en cualquier momento. Cualquier duda que nos surja, pues podemos consultarla, y bueno, tiene ahí un apartado gráfico muy interesante y muy bien trabajado, y al final no es un diccionario al uso, ¿no? Y bueno, gracias a estas cosas, a estas publicaciones, podemos decir que España, gracias a José Miguel y a otras personas, tenemos un nivel altísimo de la divulgación y la comunicación de la meteorología, y además con unas actualizaciones constantes y muy prolíficas, ¿no? Por tanto, yo ahora voy a dar la palabra a José Miguel, que nos va a explicar, también con una pequeña charla,
que ha hecho en esta ocasión. Ya adelanto que ya está con otras cosas, pero no voy a hacer spoiler, pero creo que esta obra, pues, sobre todo para los que estamos metidos en este mundo, pues es algo vital e imprescindible, y más con una temática que, como decía, se está actualizando prácticamente cada día, ¿no? Y bueno, que sabéis que precisamente en nuestra zona la importancia del tiempo y el clima es vital para cualquier sector o para cualquier actividad que podamos imaginar. Así que nada, como sé que vamos justito de tiempo, te dejo la palabra, José Miguel, y muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, mis primeras palabras, por supuesto, de agradecimiento. Como bien decía Jorge, yo aquí me encuentro ya en familia. Me apetece muchísimo venir para compartir este rato con todos los que os acercáis, con Samuel, con Jorge. Y bueno, pues de nuevo un libro, efectivamente. Es verdad que no es una obra nueva en el sentido de que partíamos de conocer la meteorología, pero yo creo que sí que era necesaria esa transición o evolución hacia el libro de bolsillo con las características que tiene. He preparado una presentación para un poco poner en contexto el diccionario y la obra y luego daros los principales datos, así que la voy a abrir y me voy al atril y ya sigo ahí, ¿de acuerdo? Bueno. Esto está puesto. Muy bien. Bueno, pues a la hora de elegir un título podía haber dicho, bueno, pues voy a presentar el libro y ya está, ¿no? Pero estuve dando una vuelta a cómo plantear la charla presentación y yo creo que lo más ajustado es eso que os he puesto ahí, ¿no? Aportaciones lexicográficas, es decir, la importancia no solo de un concepto y explicarlo bien, sino el propio armazón del léxico meteorológico y climático ya de por sí tiene interés darlo a conocer, ¿no? Aparte de que cada definición tenga un trabajo y tenga un sentido, pues ofrecerla de la mejor forma posible, ¿no? Lo cierto es que un concepto lleva a otro concepto, ¿no? Y bueno, pues esto es la base del conocimiento meteorológico, una agrupación de información conceptual para intentar abordar algo tan complejo como es el comportamiento de la atmósfera y todo lo que hay ligado a eso, como puede ser pues incluso el clima, ¿no? No solamente pensando en situaciones atmosféricas o meteorológicas. Y en este sentido, pues Jorge tuvo a bien preparar el prólogo de este diccionario con un prólogo maravilloso que tituló La ciencia son conceptos. Precisamente lo que hace Jorge es reivindicar eso, reivindicar ese trabajo en los conceptos para armar, en este caso, la ciencia atmosférica extendida al tiempo y al clima, como digo. También es verdad que un término, ya no pensando tanto en conceptos, sino más en terminología, léxico, un término nos va llevando a otro término y eso va generando una cultura meteorológica y climática, que es fundamental, y lo ha dicho Samu, en este momento o en este contexto en el que estamos, que incluso pues, hay mucha gente, o más de la que debería, que cuestiona la ciencia del clima, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un déficit de cultura climática o de cultura meteorológica por distintos factores, probablemente no sea solamente por uno, y bueno, pues esto de alguna manera hay que combatirlo, ¿no? Y una manera de combatirlo es, por ejemplo, pues poniendo en el mercado una obra de estas características. Porque no nos olvidemos, y lo tenemos muy reciente, que esa cultura meteorológica nos va a ayudar para mejorar nuestra cultura del riesgo, en sitios donde sabemos que de vez en cuando pues, los fenómenos meteorológicos son muy adversos, extremos, hay problemas y tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones. Cuanto más cultura tengamos de ese riesgo real que existe en nuestro entorno donde vivimos, saldremos mejor, más fortalecidos, ¿no? Y bueno, pues, como digo, una pequeña aportación puede ser precisamente pues, publicar una obra de estas características. Entonces, esa idea de un concepto trae un concepto, un término trae un término, es la que voy a desarrollar así un poco rápidamente
con una especie de historia que he ido creando enlazando temas de actualidad que os van a sonar, ¿no? Y vamos a partir de ese fatídico día en el que ocurre la terrible tragedia de la Dana, la ya conocida Dana de Valencia, pero que no fue únicamente Valencia la zona afectada. Lo que pasa que es cierto que allí es donde realmente ocurre la gran tragedia, ¿no? Pero un episodio que, como bien sabéis, pues afectó a muchas zonas de nuestro país en que se vieron situaciones tremendas como esta que muestra pues una carretera directamente arrollada por un derrumbe que viene con el agua bajando de un barranco seguramente. Bien, esos días se empezó a hablar mucho y sigue coleando el asunto de la Dana, que enlaza con otro término o expresión que es gota fría. Lo cierto es que hemos ido viendo una evolución a la hora de identificar esa situación meteorológica, ese fenómeno, y lo que antes pues, se consideraba una gota fría pasa a ser una Dana. Esa transición la hemos ido viendo todos, ¿no? Incluso ahora pues, hay un debate sobre si realmente pues, va a pasar algo parecido con Dana, porque cuando se pone en circulación el término gota fría, nos tenemos que remontar bastante en el siglo pasado, pues a los años 40, 50, se populariza en los 60, 70. Mariano Medina fue uno de sus popularizadores gracias a la televisión. Lo cierto es que empezó a identificar la sociedad el concepto de gota fría con el concepto de desastre. Pero meteorológicamente una gota fría ya se sabe lo que es. Y aquí voy a la definición del diccionario. Tengo varias definiciones, voy contando un poco parte de ellas porque algunas son largas, ¿no? Una configuración sinóptica equivalente a una dana, en eso estamos de acuerdo. La expresión está muy arraigada en la fachada mediterránea española, me refiero a gota fría, particularmente aquí, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, donde llaman así a la mayoría de los episodios de lluvias torrenciales con independencia de que haya o no una dana. Esto es lo que genera un conflicto dentro de los predictores del antiguo INM, porque se está viendo que en los medios se habla de gota fría ya con demasiada libertad, cuando no está justificado meteorológicamente. Y es ahí cuando surge la idea de introducir el término dana para evitar eso. Y aparece el segundo término. Palabra cada vez más integrada en el lenguaje meteorológico, y a partir de lo de Valencia hemos visto que ya todavía eso ha subido un escalón, que se expresa indistintamente con letras minúsculas o mayúsculas. También hemos visto que en la grafía ha ido ocurriendo eso. Al principio era como radar, todo en mayúsculas, pero ya se van integrando en nuestro lenguaje y ya pues es normal verlo escrito como dana en minúsculas. Si bien esta última forma, mayúsculas, con la que el término se empezó a usar, va sustituyéndose progresivamente por la primera, tal y como figura en esta entrada del diccionario. Como os estáis fijando, yo en las definiciones o entradas del diccionario no me limito a definir cómo sería lo ortodoxo en un diccionario técnico, qué es una dana, depresión aislada en niveles altos y alguna característica técnica de esa configuración, sino que intento contextualizar cómo ha llegado el término dana, en qué circunstancias y luego a partir de ahí seguir desarrollando la entrada, ¿no? Por supuesto que luego cuento más adelante, no voy a leerlo en detalle, que además se da una circunstancia muy, muy singular. En el año 84, han pasado 2 años de la famosa tragedia de Tous, de octubre del 82, pues fallece repentinamente el que era el jefe en la sala de predicción, que era Francisco García Dana. Francisco García Dana, que trabajaba mano a mano con Mariano Medina, que fue también jefe de predicción. Estaba ya por ahí en aquel entonces Ángel Rivera, antes de ser jefe de predicción. Y bueno, pues aquello fue un palo para todos los meteorólogos, compañeros, ayudantes que trabajaban en la sala de predicción, porque fue una muerte muy inmediata, un problema en una operación a corazón abierto, falleció. Y entonces fue precisamente Ángel Rivera, al que muchos de vosotros conocéis, el que propuso empezar a llamar dana a las gotas frías, encajaba lo de depresión aislada de niveles altos y era un homenaje póstumo al compañero fallecido, ¿no? Esa curiosidad que, bueno, se ha difundido, pero está bien precisarla en la entrada del diccionario. ¿Bien? Está también ocurriendo muchas veces que se genera una dana inicial, a veces no está bien definida, bien separada del flujo del oeste, aislada totalmente, pero una vez que se forma la dana, pues suele evolucionar, no siempre, pero casi siempre, a
una borrasca ya con reflejo en superficie que sigue aislada de la circulación general del oeste. Pasamos a un nuevo concepto que no es muy distinto en cuanto a consecuencias de lo que sería una dana, pero técnicamente estaríamos ante una borrasca fría aislada en la que ya hay un reflejo en superficie. Pensemos que una dana se empieza a generar a partir de los 5 o 6.000 metros. Con el paso del tiempo ese aire frío tiende a descender y es muy habitual, como digo, que ese descenso llegue a la superficie terrestre y genere una baja en superficie y por lo tanto es una borrasca fría aislada. Nosotros en Meteorred pues estamos últimamente, con tanto movimiento atmosférico que hay, pues hablando de danas, pero muchas veces hablando de borrascas frías aisladas. Es curioso porque el episodio de Valencia, entendedme, del 29 de octubre y los días anteriores y posteriores, justo el 29 de octubre, técnicamente lo que teníamos era ya una borrasca fría aislada. Se habla de la dana, pero si somos estrictos, ya teníamos una situación como la que aparece en esta imagen de satélite. Era una borrasca fría aislada, ya había un reflejo en superficie, ya no era un conjunto de tormentas con un cierto grado de organización, pero sin una estructura ciclónica clara, como la que muestra la fotografía que se corresponde con una borrasca fría aislada. Tiene su entrada en el diccionario, por eso lo he puesto, ¿no? Seguimos avanzando. Evidentemente que si estoy hablando de danas, cotas frías, hemos pasado a borrascas frías aisladas, ya estoy hablando de borrasca. Una entrada más que lógica en el diccionario. Forma común de llamar a un área de baja presión, de latitudes medias, donde estamos, latitudes templadas, lo que en lenguaje técnico es una depresión o ciclón extratropical. Introduzco también una parte más técnica que intento complementar con el resto de cosas que voy contando. Las borrascas llevan asociadas abundante nubosidad, precipitaciones y vientos fuertes. El aire gira en torno a su centro en sentido antihorario en el hemisferio norte y horario en el sur. El término también se utiliza como sinónimo, esto es una punta adicional a la definición técnica, se usa o se utiliza como sinónimo de temporal, tempestad, incluso tormenta, incluso huracán a veces, en las crónicas antiguas. Ha habido un huracán en no sé dónde y era simplemente una profunda borrasca, ¿no? Pero bueno, pues la línea de separación de huracanes, tormentas, a veces incluso tornados, pues es muy difusa, ¿no? Y conviene precisarlo. Bueno, el término borrasca tiene un origen etimológico en bóreas. Entramos en el terreno mitológico complementario al propio lenguaje meteorológico. Bóreas, que es, como creo que sabéis, en la antigua Grecia, en la antigua mitología griega, pues el dios viento del norte, el anemoi, que representaba el viento del norte en la torre de los vientos de Atenas. Tiene una entrada y, bueno, he puesto para ilustrarlo un grabado a partir del friso correspondiente en esa torre de los vientos que hay allí en Atenas, en el Ágora. Esto nos lleva al concepto, por ejemplo, de rosa de los vientos. Ya en la antigüedad se empiezan a trazar las primeras rosas de los vientos y ya pues la que se usa en la actualidad en meteorología, la de 24 rumbos habitualmente, con esa distribución de norte a sur en sentido horario, avanzando por los distintos rumbos. La definición que introduzco en el diccionario es diagrama en forma de estrella, donde se representan las frecuencias relativas de las diferentes direcciones del viento medido en una estación u observatorio meteorológico en un determinado periodo de tiempo. Digamos que sobre una rosa de los vientos como esa se pinta cuál es, en el caso de una estadística o una climatología, las distintas frecuencias que a lo largo del año se suelen dar en los distintos rumbos. Y tenemos ahí la rosa correspondiente climatológica del observatorio que sea. He hecho referencia a los anemoi, a los dioses vientos que en la mitología clásica encerraba Eolo, allí en las Islas Eolias, y esa palabra anemoi nos lleva a instrumento con el que se mide la intensidad del viento, que es el anemómetro. Es interesante entender que muchos de los términos de instrumentos o de fenómenos meteorológicos tienen esa raíz latina que nos lleva a esa época en la que empezaba a intentar entenderse o comprenderse cómo funciona la atmósfera, cómo funciona pues el comportamiento atmosférico. Se cuestionaba ya, por supuesto, todo lo que se alejaba de la racionalidad, pero todavía en esa época, cuando aparecen pues Sócrates y después Platón y después Aristóteles y todos los demás,
pues había una parte importante de la población que seguía con una idea de que estaban a merced de los dioses, y bueno, pues eso fue realmente un combate no corto, que duró siglos, hasta que al final, pues con las ideas antiguas se impone un poco la racionalidad para explicar los fenómenos de la naturaleza en general y meteorológicos en particular, ¿no? Ahí os he puesto los famosos anemoi, que veis que son los 4 rumbos principales, norte, este, suroeste, y luego los anemoi tuyai, que serían en la antigua Grecia y en esa mitología los vientos tempestuosos, ¿no? Y son justo los otros 4 rumbos que completan la rosa básica de 8. Caiquias, Apeliotes, Lipsolibis y Escairon, ¿no? Luego en la rosa romana, que gana difusión gracias al arquitecto Vitruvio, ya empiezan a aparecer nombres que tienen ya una base común con los que usamos en la actualidad, como puede ser Circius, Cierzo, Africus, Ábrego, es decir, nombres que usamos, que tienen su entrada en el diccionario, pero que tienen una base latina, romana y ya no tanto griega, ¿no? Pero bueno, griegos y romanos interaccionaron y hay elementos comunes en las dos culturas a nivel meteorológico. Bien, hemos empezado hablando de una dana, de una borrasca fría, de una borrasca, y vamos a pasar a una situación y hemos hablado estos 2 días bastante, Samuel y yo, sobre este asunto, y con Jorge ayer en la cena, de estas situaciones que se están empezando a dar más frecuentemente en nuestro país, que se conocen desde hace mucho tiempo. Los meteorólogos ya de los años 50, 60, 70 sabían lo que era una situación en Omega, pero que empieza a tener unas características, una amplitud, una persistencia que al final está condicionando la manera en la que se está comportando el tiempo en nuestra zona, en nuestro ámbito geográfico, ¿no? ¿Qué es una situación en Omega? Leo la definición del diccionario. Nombre dado en el argot meteorológico, es una manera simplificada de visualizarlo, a la situación sinóptica asociada a un bloqueo anticiclónico de nombre homónimo, en el que una dorsal de aire cálido queda flanqueada al este y al oeste por 2 bajas presiones. Este patrón de la circulación atmosférica se da con relativa frecuencia en latitudes medias, tanto en la zona oriental del Atlántico como del Pacífico, y se denomina así por asemejarse a la letra griega omega mayúscula. Es una situación cuasi estacionaria, más común en primavera, que persiste a veces largos periodos de tiempo, varias semanas y excepcionalmente meses. Y lo cierto es que quizá nos quedan todavía unos cuantos años para confirmar si realmente el cambio de patrón ya es una realidad o es un momento, digamos, transitorio y todavía no está bien definido el patrón dominante, pero se está dando esto mucho ahora, ¿no? Y esto nos está afectando de diferente manera. Por ejemplo, esas entradas que ahí está simbolizada como una ola de calor, también lo que están haciendo con una baja presión al oeste de la península es meter bastante polvo sahariano del Sáhara a la península, a Canarias por supuesto, y es algo que estamos observando en los últimos años. Muchos más días, episodios, ya no nos vamos a un episodio tan tremendo como el que tuvimos hace un par de años, 2 o 3 que hubo, que realmente pues la visibilidad se vino abajo y el color era un naranja intenso, pero ayer, por ejemplo, pues en los cielos de Alicante había calima en el ambiente, ¿no? Calima o calima alta, ¿no? Y pasamos a esa definición. Entonces, bueno, primero un detallito. Esto no es una entrada en el diccionario y podía haberla metido. Quizá ya es demasiado técnico y he decidido eliminar algunas definiciones porque tampoco esa mezcla de lo muy muy técnico con lo demasiado popular pues podía ser un poco así, chirriar un poco, ¿no? Pero bueno, no obstante, pues lo comento rápido porque es algo que también estamos observando, que ese patrón en Omega, pues eso que os decía, ¿no? Esas ondas se están elongando más y eso está alterando la circulación y está haciendo que haya más entradas más subtropicales en nuestro ámbito geográfico. Ayer o anteayer, de hecho, publicó Ángel Rivera una entrada en su blog que analizaba todo esto. Incluso él lo que al final decía es que esto nos obliga incluso a replantear la manera de comunicar el cambio climático, porque está ahora muy centrado en los fenómenos extremos y en que suben las temperaturas, pero es que está cambiando la circulación atmosférica delante de nuestras narices. Y entonces a lo mejor hay que incidir mucho en esto, mucho más que las décimas de grado que este año va a subir por el Niño o por otra circunstancia parecida, ¿no? Lo que os decía,
tema de la calima, pues episodios que se están dando con mucha frecuencia. La definición de calima, pues me ha costado realmente elaborarla porque digamos que hay que acotar una serie de cosas, ¿no? Y luego hay una definición técnica que tiene EMED, que estoy muy de acuerdo con ella, y la he querido de alguna manera integrar, ¿no?, en la definición del diccionario. Litometeoro, un concepto lleva a otro. Cuando uno lee así de entrada en el diccionario un litometeoro y no está familiarizado con los términos meteorológicos, pues puede ir a la entrada del litometeoro para comprobar que es un meteoro de los que hay en la atmósfera que tiene la particularidad de que es un material o un elemento sólido, lito de piedra, ¿no? Litometeoro, que consiste en la suspensión en la atmósfera de partículas sólidas no acuosas, polvo, arena, cenizas, en cantidad suficiente para enturbiar el aire y reducir la visibilidad. Si la visibilidad al nivel de la superficie terrestre es reducida y la humedad relativa del aire es menor del 70%, hay calima. Pero si es mayor del 70%, el fenómeno observado o pronosticado será la bruma. Y pongo entre paréntesis, según los criterios técnicos de AEMET. Esto no lo puse, creo recordar, en la definición que trae el conocer la meteorología, pero lo he querido introducir en esta nueva definición revisada. La calima hace que el cielo adquiera un color terroso, ocre, parduzco, amarillento, naranja, rojizo, depende también del tipo de polvo, porque puede venir de una zona del Sáhara que tenga más o menos fosfatos, más o menos elementos férricos, sea más rojizo, sea más naranja, sea más amarillento. Variable en función de cuál sea la naturaleza del terreno del que escaparon las partículas y también clave y de la iluminación solar. El color de la calima no es lo mismo estar a primera hora de la mañana que cuando el sol está arriba que cuando va bajando. Eso también influye en la manera en la que se dispersa la luz y en la tonalidad. La mayor o menor opacidad generada por ella depende tanto de la concentración de partículas como de la capacidad higroscópica de las mismas. Atendiendo a esto último, se distingue entre la calima seca y la húmeda. Un caso particular de esta última es la llamada calima de sal, provocada por la presencia de minúsculas partículas de sal marina, y estamos aquí a orillas del Mediterráneo, provocada por la presencia de minúsculas partículas de sal marina, como digo, originadas por la evaporación de los rociones que escapan de la superficie del mar. Tanto el término calima como sus variantes, pongo varias, calina con N, calisma, tienen su origen etimológico en la voz latina cáligo, que significa oscuridad, de la que provienen también caligino, caligine, caliginoso, términos ya más cultos, más cultismos, pero que encierran también ese. Y claro, cuando hay calima, pues los vientos que nos arrastran la calima pues tienen singularidades, ¿no? El que a nosotros nos suele afectar más es el siroco, que llega a Canarias, que llega al sur peninsular, pero también en otras zonas se refieren al Simún, la zona sobre todo de Egipto, esa zona de norte de África, pero parte oriental. Y si nos vamos a la parte del Golfo de Guinea, digamos que el África subsahariana, la parte sur del Sáhara, ahí a veces sopla el harmatán. Estas tres entradas entran en el diccionario. La más familiar para nosotros es el siroco, pero también es interesante ver el origen etimológico, las características del simún o del harmatán, que a veces es terrible en los países del Golfo de Guinea, como digo. Leo rápido la del siroco. Viento cálido del sureste, con origen en el desierto del Sáhara, asociado a las borrascas que discurren por el sur del Mediterráneo y el norte de África. El aire que inicialmente desplaza el siroco, aparte de cálido, es seco y polvoriento. Si bien en su recorrido marítimo sobre las aguas mediterráneas se va cargando de humedad, convirtiéndose en un viento muy húmedo en Sicilia, Malta y el sur de la península itálica. Tiene su origen etimológico en el vocablo latino Syriacus, que era el nombre con el que los antiguos romanos llamaban al viento del sureste procedente de Siria para ellos. Existen distintos nombres locales para designar a este viento por las diferentes regiones del Mediterráneo afectadas por él, como Chergui o Kamsin. En España se emplean las formas jaloque o xaloque, jaloque con la X en español, xaloc, jaloc o xaloc en catalán, y la cercanía al Sáhara del sureste peninsular hace que el siroco llegue aquí como un viento cálido, seco y polvoriento que enturbia mucho el aire, dando lugar a calimas y reduciendo notablemente la visibilidad.
Y otro fenómeno asociado a esas tempestades o grandes tormentas de polvo en zonas desérticas, como podría ser el Sáhara, es el Haboub, que he introducido en esta nueva edición del diccionario. No aparece en Conocer la Meteorología, pero bueno, es realmente impactante, ¿no?, ver una imagen o un vídeo, sobre todo, de cómo ese frente de polvo de centenares de metros de altura, en algunos casos, barre una zona importante de territorio. Y hace escasamente 3 semanas, si mal recuerdo, hubo un impresionante que cruzó el Sáhara, que desplazó muchísimo material hasta Canarias, donde hubo ahí un par de días de calima intensa. Y es impresionante ver en la imagen de satélite la secuencia, cómo va avanzando kilómetros y kilómetros por el desierto, un frente que tenía fácilmente 2.000 o 3.000 kilómetros de longitud, ¿no? Bueno, ese nombre tiene su origen etimológico en la palabra árabe haf, que es viento, con el que se identifica una fuerte tempestad de polvo en cuya parte delantera se forma un murallón de sedimentos levantados del terreno como consecuencia de un brusco desplome del aire contra el suelo. Aunque el término es originario de Sudán y Sudán del Sur, su uso se ha extendido por todas las regiones secas del mundo donde tiene lugar ese violento fenómeno. Esto es una cosa que ocurre con otros términos meteorológicos. Tiene un origen local o regional y, sin embargo, su uso al final se extiende. Pasa algo parecido con huracán. Huracán en origen área caribeña. El término huracán, pues incluso ya no solo se limita a la zona donde oficialmente hay huracanes, Atlántico Norte o zona del Pacífico pegada a México, sino que es un sinónimo de ciclón tropical. Y a veces hay que contarlo esto en los medios, o te preguntan, ¿pero esto que ha habido en Japón es un huracán? Digo, bueno, es un ciclón tropical, allí los llaman tifones, pero el fenómeno es exactamente el mismo, ¿no? Bueno, pues ahí cuento algún detalle técnico de la altura que tiene esta impresionante pared de polvo, ¿no? Otra cosa asociada a estas invasiones tan comunes últimamente, pues y también en Meteorred llevamos meses hablando casi todas las semanas de que va a llover barro. Y aquí en el sureste, Alicante, región de Murcia, lo conocéis muy bien. Es decir, en cuanto hay una situación que mete muchísimo material particulado en el aire, una alta concentración, en cuanto hay un episodio que puede dejar lluvias, tormentas, el agua y las nubes atrapan el material y precipita y deja una deposición seca cuando se evapora el agua. Y al final el resultado pues, es la lluvia de barro con las consecuencias que vemos en los coches o en cualquier superficie expuesta a la precipitación, ¿no? Bueno, pues también, por supuesto, tiene su entrada en el diccionario. Ya que hablo de lluvias, es interesante para el profano un poco la materia especificar no solo qué es la lluvia, que por supuesto está definida, sino que es una lluvia torrencial, porque también es un término que se usa muchas veces con mucha ligereza, ¿no? Sí, está lloviendo torrencialmente. Bueno, pero es que eso está perfectamente tipificado si es o no torrencial. ¿Qué he puesto yo ahí? En meteorología no existe un único criterio técnico para definir una lluvia torrencial. Uno de los más aceptados fija en 60 milímetros por hora la intensidad mínima a partir de la cual el carácter de una lluvia es torrencial. Esto no quiere decir que durante una hora tenga que caer como mínimo 60 litros por metro cuadrado. Puede alcanzarse una intensidad torrencial en un periodo de 10 minutos, que a veces se contabiliza también así la lluvia, 10 minutalmente. Pero si en esos 10 minutos la intensidad que se registra en un pluviógrafo es de 60 litros por metro cuadrado o más, sí que podemos afirmar que ha llegado a llover torrencialmente, aunque haya sido un periodo de tiempo corto. Lo que ocurre es que aquí en el Mediterráneo y con estos episodios a los que estamos lamentablemente acostumbrándonos cada vez más, pues es muy habitual que todo ese episodio deje a veces durante una hora cantidades que superan con creces los 60 litros por metro cuadrado, que sería el límite, el umbral para hablar de una lluvia torrencial o no. En episodios destacados de lluvia lo normal es que se alcance o supere dicho umbral en determinados momentos, pero no durante la mayor parte del tiempo. Las acumulaciones de agua que resultan de una lluvia torrencial duradera ocasionan inundaciones. Bueno, algo que aquí en esta universidad se conoce muy bien y en particular Jorge Olcina pues lleva toda la vida trabajando en eso, ¿no? Acordaros, situación en omega, se descuelgan danas, a veces meten calima, puede haber lluvias torrenciales por la propia situación sinóptica de una dana, pero está la dorsal cálida que se nos cuela a veces en la península y que a veces sube de latitud y que da lugar, y en los últimos años también esto está aumentando, a las olas de calor. Por supuesto que había que definir hora de calor y hora de frío.
Son definiciones que no son sencillas, porque hay muchas por ahí circulando, no hay un criterio único, y bueno, pues he ido un poco por la calle del medio, ¿no? Bastante alineado con AEMET, que es al final la referencia oficial que tenemos, y bueno, pues no puedes desviarte mucho de lo que AEMET plantea, porque realmente en AEMET es donde están pues los meteorólogos con mayor experiencia, con mayor formación, y realmente es la referencia, ¿no? ¿Cómo he definido ola de calor? Bueno, pues destacado episodio de calor como consecuencia de la advección, un movimiento horizontal de una masa de aire muy cálido, tropical o subtropical, sobre una vasta extensión de territorio que se prolonga en el tiempo un mínimo de 3 días, llegando en algunos casos hasta varias semanas de duración, y lo hemos visto. Durante las olas de calor más duraderas se producen una serie de altibajos en la intensidad del calor. No estamos todo el rato a 40, pues un día 38, 42, puede pasar eso. No existe una definición única y universal sobre los criterios que deben cumplirse para calificar un episodio de calor como ola. Cada servicio meteorológico establece la suya propia, basándose para ello en la superación de determinados umbrales. Suelen tomarse como referencia las temperaturas máximas alcanzadas durante los meses más cálidos del año. Esto quizá se va a revisar, porque ahora mismo el criterio de AEMET es tomar como referencia el trimestre junio, julio, agosto, el trimestre de verano, pero estamos observando cada vez con mayor frecuencia que se dan olas de calor que no se pueden calificar como tales, pero que tienen una magnitud suficiente para poder hablar de que hay una ola de calor en mayo, en octubre, y eso está ya pasando. Entonces quizá pues haya que estirar la línea temporal, y ya la referencia no es tanto el verano, que sabemos que ahí pues es donde habitualmente se alcanzan las temperaturas más altas, sino que a ambos extremos están empezando también a darse bastantes días con temperaturas muy elevadas, ¿no? Bueno, dejo ahí esa definición para seguir un poquito más. Tengo tiempo todavía. Estamos bastante acostumbrados a ver estas imágenes en los telediarios y el reportero de turno diciéndonos que hasta 45, hasta 50 grados marca hoy aquí en el centro de Murcia la temperatura. Y esto pues es algo que también a los que estamos al otro lado pues continuamente hay que explicar, ¿no? Ojo que por supuesto que ese termómetro te puede dar una información cualitativa de que es un día muy caluroso, porque si marca 45 un día pues sabes que hace mucho calor, pero no pienses que esa es la temperatura oficial, porque bueno, pues el sensor está ahí dentro, no está en las condiciones que la Organización Meteorológica Mundial expone para tener un sensor de temperatura y que te dé una medida fiable, ¿no? Y estoy aquí mirando a Manuel Bañón, que voy a contar yo de esto, si estás tú aquí, que instalaste la primera estación meteorológica en nuestra base antártica. Imagino que allí pues no tenías el jardín con césped, pero digamos que te intentaste ajustar a los criterios de OMM, supongo, ¿no? 1,5 metros, etcétera. Bueno, lo cierto es que la OMM lo que pide para medida en exterior de la temperatura pues es que esos termómetros, que hoy en día ya empiezan a ser digitales, ya cada vez quedan menos termómetros de los clásicos de mercurio, de alcohol, pues esos están metidos dentro de una garita meteorológica. Y la garita meteorológica tiene su historia, no voy a liarme aquí mucho, pero bueno, os leo rápidamente. Pequeña caseta de madera, también llamada abrigo meteorológico, destinada a albergar parte de los instrumentos meteorológicos de un observatorio. Digamos que los hay exteriores, los que están en el jardín, y algunos interiores. El barómetro, por ejemplo, está siempre en el interior, no está en mitad del jardín, dentro de lo que sería pues, el edificio donde suele estar el personal, ¿no? En un observatorio. Bueno, la garita se pone ahí con el fin de proteger a esos instrumentos de la exposición a la radiación solar directa, evitando así que estén a la intemperie y consiguiendo de esta forma unos registros fiables. La garita homologada por la Organización Meteorológica Mundial es la de tipo Stevenson. Y aquí viene la historia curiosa. No la cuento porque es una batallita en la definición, pero he escrito sobre eso en alguna ocasión. De hecho, creo que en Conocer la Meteorología, una de esas pequeñas historias divulgativas que introduje era una que se titula La garita del tesoro. Pues resulta que tiene una conexión con Robert Louis Stevenson, el famoso novelista, el autor de La isla del tesoro, porque Robert Louis, pertenecía a una familia de ingenieros escoceses. Su padre, su tío, su abuelo, se hicieron famosos, por así decirlo, los que diseñaron los sistemas de lentes estriadas que tienen los faros. En Escocia es importante que los faros tengan un buen alcance, mucha niebla, mucha nubosidad,
y entonces pues pensaron de qué manera podían ahí usar las lentes con las estrías para proyectar más la luz, y ellos patentaron eso, ¿no? Y se hicieron conocidos. Robert Louis, que le gustaba la meteorología, pues bueno, al final él, digamos que no contribuyó a la aportación de los Stevenson de las lentes de los faros, pero su padre sí que fue, como ingeniero, el que hizo el diseño de la caseta o del abrigo meteorológico, que al final la Organización Meteorológica Mundial pues aceptó como la adecuada para poner los instrumentos, y tienen bastante miga la estructura que tiene, porque tiene doble persiana, precisamente para evitar, mejor dicho, para que haya una ventilación, para evitar sobrecalentamientos, es decir, está todo muy pensado, y por supuesto que para decidir que esa es la caseta homologada, pues debieron de hacer en su día muchas pruebas y comprobar que mejoraba la fiabilidad de otras que ya había diseñadas, francesas y de otros países. Bien. Hemos hablado de olas de calor y es inevitable pues pasar al calentamiento global, que está ya acompañándonos de hace ya bastante tiempo e incluso pues acelerándose, lamentablemente. Bueno, pues aquí tenía la opción de desarrollar una definición muy larga con mucha literatura, y sin embargo pues opté por una definición más o menos concisa, porque al final tampoco hay que, yo creo que desarrollar tantas cosas ahí. ¿Qué pone en esa definición? Expresión de uso muy extendido en la actualidad que alude al aumento experimentado por la temperatura media del aire en la superficie terrestre durante la época instrumental, desde mediados del siglo XIX. Ese aumento es debido principalmente al incremento en la concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero, consecuencia a su vez de las emisiones provocadas por la quema masiva de combustibles fósiles. En ocasiones, la expresión se usa como sinónimo de cambio climático o de calentamiento global, y es verdad. Hay también mucha literatura al respecto, pero bueno, digamos que tampoco cometes un gran error si a veces te refieres al calentamiento global y a veces al cambio climático. Evidentemente que esto hace referencia a la subida de la temperatura, pero es que esa subida de temperatura está induciendo una serie de cambios muy perceptibles ya, que es lo que al final es el cambio climático, ¿no? El proceso en el que estamos. Dos términos, dos entradas que he introducido en esta edición, de bolsillo, que no estaban en Conocer la Meteorología, porque también vi necesario integrar términos que cada vez estamos usando más. No las voy a leer las definiciones, pero seguro estaréis de acuerdo en que cada vez se habla más de refugios climáticos. Y hoy, casualmente, en la comida con Samuel ha salido el tema, ¿no? Porque estuvo hace un par de años en Madrid, o el año pasado, y visitó la instalación refugio climático que se ha instalado en verano en el Círculo de Bellas Artes. Es sobre todo una llamada de atención a la sociedad, ¿no? El saber que tienes un espacio ahí que han introducido pues una vegetación para generar un confort térmico dentro del edificio en verano. Pero bueno, más allá de eso, pues vamos a tener cada vez que pues construir, diseñar, pensar en más refugios climáticos en nuestras ciudades, porque hay que adaptarse a lo que está ocurriendo y lo que va a pasar en los próximos años, y por lo tanto pues necesitamos espacios en los que especialmente la población más vulnerable pues tenga una protección ante esos episodios, a esas olas de calor que todo apunta que van a ir a más, ¿no? Y jugando con las letras un poco, pues de refugio climático pasamos a otra expresión que también estamos cada vez escuchando más, leyendo más, que es refugiado climático, ¿no? Personas que en la zona donde viven, normalmente países del tercer mundo, pues empiezan a tener ya serios problemas de supervivencia, porque la agricultura, sobre todo por las sequías, fundamentalmente, pues ya no les da para vivir. Se mueven internamente en sus países, inicialmente no se van a otro país lejano, sino que se concentran en grandes ciudades que están creciendo en países del sureste asiático, por ejemplo, y esa presión demográfica al final fuerza a muchas de esas personas a irse a otros países donde otros compatriotas han ido, ¿no? Y al final pues hay un movimiento que es global de personas por un factor climático, como en este caso, ¿no? Refugiado climático. Como he dicho, la sequía es uno de los factores más asociados a esas situaciones de crisis en ciertas sociedades. Sequía tiene también una definición que me costó elaborar, porque hay muchas definiciones de sequía, y bueno, pues también un poco analicé las distintas definiciones y al final pues consensué una entrada que para mí se ajustaba más o menos a lo que yo creo que es, ¿no? Y la comparto con vosotros. La entrada
dice así: largo periodo de tiempo sin precipitaciones o con un marcado déficit de las mismas, que causa un grave desequilibrio hidrológico. Las sequías vienen caracterizadas por la persistencia de un tipo de tiempo anómalamente seco, durante el cual los valores de la precipitación quedan por debajo de la media. La causa inicial de cualquier sequía es la escasez de precipitaciones, lo que sería la sequía meteorológica, lo que trae consigo un déficit de humedad del suelo. Pasamos ya a la siguiente fase, una sequía agrícola, que incide negativamente en la producción de los cultivos y altera los distintos ecosistemas. A esta segunda fase le sigue una tercera y última, en la que los recursos hídricos necesarios para abastecer la demanda existente se vuelven insuficientes. Pasamos a tener una sequía hidrológica o hídrica. No hay una definición de sequía única y universal que fije con precisión el momento inicial y de finalización de la misma. Y esto es curioso, ¿no? Porque digamos que vamos viendo que ya hay menos situaciones de lluvia, pero no hay un día que digas, ya hay sequía. Si lo pensamos es así. Hay indicadores que se usan de la humedad del suelo, etcétera, y hoy en día pues hay unos cuantos que te puedes, digamos, diseñar mapas para tener una monitorización buena de esos parámetros, pero es cierto, igual que un episodio de lluvia empieza en un momento dado y termina en otro, y eso se puede con precisión fijar, en el caso de una sequía no es así, ¿no? Y una de las cosas que está también ocurriendo y que he integrado en este diccionario últimamente es que se están dando lo que se conocen ya como sequías repentinas, y he introducido esa acepción también en el diccionario, no solamente la de sequía genérica, sino una sequía repentina. Sequía intensa, de desarrollo muy rápido y duración muy corta, apenas unas pocas semanas. Es un fenómeno emergente en el contexto actual de calentamiento global. La combinación de una ola de calor o periodo prolongado con anomalías cálidas y una sequía intensifica todavía más esta última, dando lugar a una sequía repentina, de consecuencias devastadoras en la agricultura. Esto se empezó a estudiar y a catalogar en Estados Unidos, las grandes extensiones que tienen de cereales, por ejemplo, y comprobaron que varias veces, pues en cuestión, como he comentado, de semanas, estaba el campo perfecto para, dentro de a lo mejor un mes, pues empezar a recolectar, y estos episodios, esa combinación de ese calor extremo con escasez de lluvias, pues hizo que en pocas semanas estuvieran ya técnicamente con sequía y empezara la vegetación a morir, los cultivos. Y es un fenómeno que se está observando en distintas zonas del mundo porque está cambiando, como digo, el comportamiento atmosférico, y se están dando cada vez más esas combinaciones de calor intenso y escasez de lluvias, ¿no? Ligado a eso, también se está empezando a utilizar una expresión que suena así como muy periodística, muy para llamar la atención, pero bueno, también se está empleando en el mundo meteorológico, que es latigazo hidroclimático, que es justamente, enlazando con lo anterior, y esta no la he introducido en el diccionario, por cierto, pero sí que ya también he escrito en Metorrez algo sobre esto, es esa alternancia de esa sequía repentina con justo el modo contrario, unas lluvias torrenciales. Y lo estamos viendo en nuestro país. No es que la sequía de la que veníamos del año pasado hasta el invierno del año pasado fuera repentina, porque fue acumulativa durante mucho tiempo, los 2 años anteriores, y en algunos sitios alguno más. Pero lo cierto es que esa situación tan crítica se vio interrumpida bruscamente por un episodio o una serie de episodios de lluvias absolutamente extraordinarias, que se fueron de escala. Fijaos lo que ha pasado este año, no veníamos de una sequía, pero lo mismo, es decir, que esa alternancia de los dos extremos, ¿no? de una sequedad extrema y calor extremo con lluvias torrenciales, pues es algo que también está aumentando cada vez más, y de ahí que se empiece a utilizar este tipo de expresiones. Bueno, pues tampoco quiero al final rematar todo, quiero contar una cosita final de este recorrido que estoy haciendo, un poco para que veáis un poco tipo de entradas que tiene el diccionario, la manera de plantearlas, la parte más técnica a veces, la parte que no es tan técnica, que enriquece, yo creo, al final el concepto o la definición. Y bueno, río atmosférico, ya estaba en conocer la meteorología, es algo que también cada vez usamos más, porque no solo se está viendo que haya más ríos atmosféricos, sino que los que hay pues suelen ser muy intensos, ¿no? Y tienen consecuencias muy directas en la precipitación, y aquí lo hemos visto en nuestro país. ¿Qué es un río atmosférico? Especie de pasillo o corredor
relativamente estrecho que discurre por la parte baja de la atmósfera y que transporta una gran cantidad de vapor de agua desde el ámbito tropical y subtropical hasta latitudes medias y altas. Es un término bastante reciente, ya que no fue acuñado hasta principios de la década de 1990 en Estados Unidos. Los ríos atmosféricos tienen una anchura de algunos centenares de kilómetros y varios miles de longitud. Desempeñan un importante papel en el ciclo hidrológico, ya que son el principal mecanismo de transporte horizontal de vapor de agua en la atmósfera. En promedio hay del orden de una decena de ellos simultáneamente en la Tierra, cada uno de los cuales desplaza una cantidad de agua en estado gaseoso mayor que el caudal del río Amazonas. Están asociados a las corrientes en chorro de bajos niveles que surgen delante de los frentes fríos y las borrascas de latitudes medias, siendo potencialmente precursores y generadores de lluvias intensas y persistentes en zonas continentales expuestas a ellos, tales como la costa oeste de Estados Unidos, la fachada atlántica de Europa y del norte de África. Por ahí nos han atacado, por usar un símil bélico, los ríos atmosféricos estos últimos meses. Las lluvias ligadas a ellos y amplificadas por el forzamiento orográfico de las montañas culmina a veces en inundaciones catastróficas. Lo hemos visto los pasados meses de febrero y marzo. Bueno, pues ya voy terminando. Aquí os iba a comentar algo de las nubes. Paso muy rápido. Iba un poco al tema de la etimología. Sobre nubes se pueden contar muchas cosas. Algunas las cuento en el diccionario, otras me las dejo para otros de mis escritos. Pero bueno, ahí iríamos a las néfeles, a las ninfas que en la antigua Grecia pues representaban las nubes. Estuve justamente el lunes dando una charla en un instituto en Valdemoro, cerca de Madrid, en la zona sur, y les preparé una charla sobre las nubes, cosas muy diversas. Y entonces, un poco enlazando con lo que os dije creo al principio, les puse una referencia a las néfeles para que también vieran ese origen de la raíz etimológica néfele con nefoscopio, por ejemplo, con algunos aparatos que se usan para establecer, por ejemplo, la cobertura de nubes o cómo se están desplazando en el cielo. Y les hablé de la comedia de teatro de Aristófanes que se llama Las nubes, ¿no? Lo que al final hacía ese comediógrafo ateniense era burlarse, de alguna manera, de Sócrates y los suyos, que intentaban razonar sobre lo atmosférico, cuando en esa época, como os he dicho, pues había todavía en gran parte de la sociedad helena pues el convencimiento de que estaban a merced de los dioses, ¿no? Entonces ahí hubo un choque profundo de los filósofos de la naturaleza que empezaron un poco a plantear otras alternativas, y precisamente Aristófanes lo que hace es en esa obra pues mostrar un poco ese debate que hay en la sociedad, ¿no? Digamos que poniendo un poco burlándose de alguna manera de Sócrates y de esa manera de plantear lo que ocurre a nuestro alrededor, en este caso en el cielo con las nubes. Las nubes aparecen allí, que las néfeles, pues bueno, es una obra que me imagino que en el público de esa época pues tuvo su éxito, ¿no? Y su recorrido. Aquí os había puesto alguna de las curiosidades. Esta pantalla, de hecho, la usé en el instituto porque esto no lo sabe mucha gente, ¿no? Por ejemplo, nubere significa casarse y nub es el significado de velo. Obnuber es cubrirse o taparse. Es decir, que hay una relación de la palabra nube, nubere y obnubere, con el velo de la novia y todo lo que eso significa en el mundo cristiano, ¿no? Pues al final, cuando se casa, se quita el velo, ¿no? Desvelarse, quitarse la nube, obnubilarse, tener una visión como borrosa de la realidad, ¿no? Y en inglés, que eran bilingües los alumnos, pues tiene también un origen interesante, cloud, que toma el significado de bulto, de coágulo, precisamente por la asociación que empezó a hacerse entre las nubes, muchas veces de ese tipo, cúmulo, con las montañas, ¿no? Una nube emergiendo, un cumulonimbo emergiendo a lo lejos es como una gran montaña. Pues esa asociación de ideas es lo que da origen a cloud, al término originario de cloud, que es como los ingleses, los americanos llaman a las nubes, ¿no? Por supuesto el cumulonimbo. Lo que os decía antes, esa especie de intercambio de términos de tormenta, tempestad, huracán, que fuera del ámbito meteorológico es muy común y que a veces hay que seguir precisando, ¿no? Hombre, huracán yo creo que un periodista sabe lo que es, lo identifica, pero en crónicas de hace no mucho, pues podías leer, pues el huracán que hubo ayer por la tarde en Santander,
dejó no sé cuántos daños en tal calle, el huracán, ¿no? Bueno, huracán, tifón, simplemente lo defino ambos fenómenos, que son el mismo, depende de la cuenca oceánica donde lo tengamos. En el caso de tifón sí que os voy a leer un detalle, porque tiene un curioso origen ese nombre, que hoy en día, como sabéis, se usa principalmente en la cuenca del Pacífico. Los tifones son los ciclones tropicales que afectan a Japón, a Filipinas, a veces al sureste asiático, ya con una zona de ciclones situada más en el Índico. Y la definición, la entrada que pongo en el diccionario es la siguiente: nombre común que recibe el ciclón tropical que se forma en la parte occidental del Pacífico Norte. Entre las zonas habitadas que se ven afectadas periódicamente por los tifones están Japón, Filipinas, Taiwán, las costas de China y la Micronesia. En la mitología griega, aquí viene la curiosidad que me pareció interesante introducirlo en la entrada, en la mitología griega Tifón era el último hijo de Gea, la diosa madre de la tierra, que engendró con Tártaro, el dios de los abismos. Su nombre proviene del griego antiguo tifos, que significa humo. Este término, latinizado como taifón o tifón, influyó a su vez en una palabra persa de la que fueron derivando los distintos arcaísmos, tanto en chino, taifún, como en urdu, tufán, que dieron nombre al fenómeno meteorológico. Es decir, es un término, como se suele decir, de ida y vuelta. Uno podía pensar que se originó en Asia, donde está el fenómeno, y sin embargo su origen es la mitología clásica, y de ahí por las rutas comerciales va llegando a Asia, a China o al sureste asiático, y se va adaptando el término a lo que hoy en día es un taifón, un tifón. Curioso. Bueno, pues ya para terminar, creo que estamos bien de hora, más o menos, pero me gustaría que si tenéis alguna pregunta, pues nos diera tiempo, pues comentaros muy brevemente en qué ha consistido, digamos, esa parte de trabajo que he tenido que hacer para concebir el diccionario meteorológico y climático. Como punto de partida, conocer la meteorología. Lo publiqué justo antes de la pandemia, lo estuve presentando aquí seguramente quizá 2021 por ahí. Yo creo que estábamos todavía con mascarillas, o sea que por ahí debió de ser. Bueno, gran formato, tapas duras, una edición cuidadísima. En Alianza Editorial la verdad es que me dieron todas las facilidades. Tuve un editor que tuve una suerte con él tremenda, porque pues todo era perfecto. O sea, con él pude diseñar como a mí me apetecía el diccionario, y bueno, pues aunque siempre hay una limitación con el material gráfico, porque hay imágenes, fotografías que tienen derechos y no son fáciles de conseguir, pero bueno, buscamos ahí soluciones de compromiso, y al final yo creo que es un libro que entra bastante por los ojos, aparte de los contenidos. Bueno, pues cuando ya pasó la pandemia, o estábamos ya casi a punto de dejarla, se planteó hacer una segunda edición que es exactamente igual en cuanto a contenidos, tanto gráficos como textos, pero que tiene un formato más pequeño. Ya es un libro, como veis, pues que tiene unas dimensiones más pequeñas. En páginas no es muy distinto, pero sí en el tamaño, ¿no? Y las tapas no son tan duras, son tapas duras pero no rígidas. Y ese libro lo que al menos me comentaron en la editorial, se planteó sacar pensando en los estudiantes, ¿no? Porque conocer la meteorología es un libro que no se puede meter en la mochila todos los días. Pero claro, esa segunda edición que se sigue vendiendo no se vendió al mismo ritmo superior que la primera, que la verdad es que se vendió muy bien. Todavía puede quedar alguno, pero prácticamente se vendió por completo y no se ha vuelto a sacar. Y no se vendió tan bien porque lo que no caímos en la cuenta es que los estudiantes hoy en día, aunque un diccionario pues en principio es algo muy útil, pero están en otra historia. Es decir, ellos están con sus tablets, con sus portátiles, con sus móviles, y no es fácil que, aunque sea de una materia que les interese o que van a tener que estudiar, pues que tengan un diccionario, aunque se los facilitemos en un formato en principio más asequible para poderlo llevar de un sitio para otro y tal. Bueno, pues el caso es que pinchó un poco ahí el tema con respecto a la previsión que se había hecho, ¿no? Se pensaba que ese libro podía moverse muy bien en el mundo académico, por así decirlo, universidades, incluso institutos ya para estudiantes que están terminando, etc. Bueno, el libro se ha vendido también, todavía digamos que hay un stock y se sigue vendiendo. Yo creo que cuando ese stock se termine, estando ya la edición en bolsillo, no creo que se vuelva a sacar, pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor pues la editorial replantea el tema del formato y me dice que
sacan X ejemplares de la segunda, no lo sé. El caso es que, bueno, pues llegué al final a la tercera. Esto es un poco pues el trabajo ese que yo intenté hacer para, al final, conseguir un poco lo que hice, ¿no? Conocer la meteorología. Y llegamos al nuevo libro. Como veis, pues ha salido publicado en octubre del año pasado, es decir, que lo que decía Jorge, ya lleva ya unos meses. A mí me hizo mucha ilusión porque el libro está en Bolsillo de Alianza, que es donde yo empecé mi relación con la editorial. A mí en el 2012 me publican el primer librito con Alianza en Bolsillo y luego a los 2 años les presenté otro proyecto y saqué Preguntas al aire. Y al final, pues bueno, de alguna manera, sin yo pretenderlo, se ha completado una especie de trilogía, ¿no? Pues empecé con un libro de curiosidades que funciona, sigue funcionando bastante bien. Hace poco me llegaron los royalties y, oye, pues para haber pasado más de 10 años, pues todavía se siguen vendiendo 100 y pico, 200 libros cada año, que no está mal. Y Preguntas al aire, que a mí es uno de mis libros que más me gustan, porque lo que hice fue una recopilación de preguntas de estas que se hacen muchas personas y algunas muy curiosas, sobre todo porque me las han ido haciendo gente que me escucha en la radio, que me mandan todas las semanas pues metoconsultas y tal, ¿no? Bueno, pues al final he sacado el diccionario en Bolsillo, que me hacía ilusión por eso. Y bueno, aquí os he puesto las características que tiene. La pena es que yo pensaba que iba a haber aquí ejemplares y no han traído. Pero bueno, imaginaos un libro de Alianza de Bolsillo que los tendréis un poco controlados el formato que tiene de tamaño. Tiene tapas blandas, evidentemente. Todo es en blanco y negro, salvo un pliego central que trae unas 30 y tantas fotos en color. Hay alguna otra en blanco y negro por el libro, pero el libro no es un libro de imágenes. Tiene esa parte central con una selección de las que traía a conocer la meteorología, pero lo que prima es el texto. Y bueno, pues las 200 entradas en números redondos, es decir, le he metido como 200 entradas más a conocer la meteorología, que ya era bastante completo. Pero bueno, pues entre esos términos de clima y cambio climático que he visto oportunos, luego localismos que tenía yo por ahí fichados que no había metido en la primera, por supuesto que siempre habrá términos que podía haber metido y no los he metido, pero bueno, yo creo que ya es un compendio de terminología bastante completa de esta temática, ¿no? Y en ese sentido estoy contento. Tiene, como veis, casi 600 páginas, era un poco el límite de la editorial, es decir, ya hacer un libro bolsillo de más de 600 me lo quitaron de la cabeza. Y para conseguir ajustarlo a esa paginación, pues se tuvo que reducir un poco la letra con respecto a la mayor parte de los libros de Bolsillo de Alianza. No se lee con dificultad, pero bueno, es un par de puntos más pequeña para que no se nos fuera a 630 o 640 páginas. Y el trabajo básicamente que estuve haciendo antes de la entrega pues fue corregir las erratas, que todavía había algunas, no muchas, revisar esas entradas originales y ver en cuáles podía mejorar, retocar alguna cosa, seleccionar esas imágenes de las 200 que tiene Conocer la Meteorología a las 30 del fascículo central. Al final modifiqué 50 entradas de los originales, por ejemplo os he leído la de Calima, que está modificada respecto a la que trae Conocer la Meteorología, y esas más o menos 200 entradas nuevas que tiene el diccionario. Así que, pues bueno, lo voy a dejar aquí, os he intentado exponer un poquito para que os hagáis una idea que tiene el libro, y si hay un ratín y queréis, pues alguna pregunta, y nada, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Sí. Yo quería hacerte una pregunta. Dime. Aprovechando primero, felicitarte por la brillante ponencia. Gracias. Bueno, yo estoy haciendo el TFG en la carrera de geografía sobre la relación que hay entre el cambio climático y la aparición del dengue en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Me gustaría mucho, y sería un privilegio para mí, conocer un poquito tu opinión sobre una enfermedad que cuando yo era pequeño, cuando era adolescente, no existía en la ciudad de Buenos Aires y que sí. ahora te sucede en las epidemias año tras año. Sí, bueno, yo creo que es algo que se está observando en muchos países o en muchas regiones del mundo, es decir, enfermedades que se habían erradicado, digamos, en países fuera del ámbito tropical o subtropical, se están empezando a producir en nuestros territorios, ¿no? Aquí en España, que también, no sé en el caso particular del dengue, pero bueno, yo estoy escuchando cada vez más hablar de enfermedades que se pensaban erradicadas y que estaban ya solamente en algunos países de África y sin embargo ya están llegando aquí. Claro, normalmente
muchas de estas enfermedades tienen como vectores mosquitos, insectos que antes era impensable que estuvieran por aquí, pues fuera a lo mejor a un momento del verano, y sin embargo ahora pues hay momentos en invierno, no sé, pero en primavera, en otoño, que hay unas condiciones perfectas para que se extiendan y al final transmitan la enfermedad. Me imagino que en Buenos Aires, no recuerdo ahora cuál es la latitud sur de Buenos Aires, pero que está en también 40, sí, es más o menos el equivalente, ¿no? Pues estamos en las mismas, es decir, me imagino que de ahí, pues de zonas, supongo que más al norte de Sudamérica, pues están entrando ahí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la Organización Mundial de la Salud está ya un poco en alerta de todo esto y está empezando a tomar medidas, ¿no? Medidas que necesariamente pasan por pues digamos que frenar en seco eso con medidas a nivel de vacunación y medicación, pero digamos que pensando a más largo plazo lo que tenemos que intentar es revertir esa situación pues con las medidas de mitigación y adaptación que hay que poner en marcha, ¿no? En cualquier caso, te felicito también porque lo estudies a fondo en tu trabajo de fin de grado o de fin de máster, porque al final yo creo que esos estudios pueden ayudar pues a concienciar a muchas personas de ese problema que tenemos ahora mismo a nivel de salud, ¿no? Y de hecho cada vez se incide más en los impactos en la salud, ¿no? Hace 15, 20 años todo se centraba en los impactos de la destrucción, de los temporales, de que los fenómenos son más, todos los daños, los costes económicos que tiene eso, los costes en vidas, pero cada vez estamos más, escuchando más cómo hay un impacto en salud, y no solo hablo de enfermedades que se transmiten como el dengue, sino presencia de microplásticos, contaminación, que al final pues está todo relacionado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es algo que cada vez, lamentablemente, vamos a hablar más de ello. Nada, a ti. Dime. Sí. Ya. Bueno, ahí en la academia, ya que lo has sacado el tema, hay una reivindicación histórica por parte de los meteorólogos de AEMET. Y bueno, yo ahora estoy en la Asociación Meteorológica Española, que en la junta directiva pues hay unos cuantos meteorólogos ya jubilados que han estado en AEMET, que es precisamente que la Real Academia, los académicos pues revisen muchos términos porque realmente no están bien definidos. Claro, allí sí que tienen muchas comisiones y en alguna pues sí que llevan a algún especialista en un momento dado, pero bueno, cuando uno se pone a ver términos de los nuestros de meteorología, pues se da cuenta que hay muchas carencias, ¿no? Y se hizo un intento hace unos años, y además yo participé en ese grupo de trabajo, estaba Javier Martín Vide, por ejemplo, bueno, gente no solo de AEMET, para preparar, digamos, unas definiciones ajustadas más a cómo tendrían que ser y presentárselas a la RAE para que cambiaran las actuales, ¿no? Detectamos unas cuantas en que eran claramente mejorables. Bueno, pues aquello se movió con los contactos adecuados, se pasó ese documento después de unas cuantas reuniones de trabajo que tuvimos y la cosa pues se desvaneció, no tuvo recorrido. Creo que incluso José Antonio Maldonado, que entonces estaba también ahí con nosotros, pues tenía como contacto a Pérez Reverte, el académico, y que en teoría iba a evitarse, digamos, todo el proceso burocrático de mandar la solicitud y todo eso por vía directa, ¿no? A través de un académico. Pero nada, al final la cosa no prosperó. Sí. Dime. ¿Cuál? ¿Sí está? En principio está, yo creo que sí que está en digital, o sea, se puede conseguir de las dos maneras. Sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que un diccionario, el que pueda tener ese acceso digitalmente no es, si no transformas el formato a algo más, o sea, el formato libro, diccionario es pues mucha letra, mucho texto, y eso
bueno, a lo mejor alguien más joven está acostumbrado a leer. A mí me cuesta leer PDFs largos. O sea, yo no, cuando ya tengo un artículo de 4 o 5 páginas, no soy capaz de ponerme en el ordenador y leer las 5. No me gusta tampoco imprimir por imprimir, pero me cuesta. Entonces, bueno, una cosa es una novela, que a lo mejor en un lector de esto sí que puedes... Claro, pero bueno, sí que está en digital, o sea, en los dos formatos se puede adquirir. Sí. Sí, sí, bueno, yo lo veo por mis hijos. Yo tengo ahora un hijo mío que está estudiando mi carrera además, está haciendo físicas donde yo la estudié, en la Complutense, y yo tengo los libros de las asignaturas. En muchas tenía un libro de base, digamos, y luego otros libros que iba a la biblioteca por ellos, pero pues qué sé yo, el de termodinámica de Aguilar, que además Aguilar me dio a mi clase ya siendo emérito. Y yo pensaba, digo, bueno, pues en cuanto de termodinámica, mirará a Aguilar. Pues que va, o sea, ahí están en mi casa y no lo ha tocado. O sea que, no, lo hace, es otra cosa. A mí me cuesta entenderlo, ¿eh? Pero bueno, ha habido una evolución en la universidad. Tú, Jorge, lo sabes porque lo estás viviendo en el día a día, ¿no? Quizás siga habiendo algunos alumnos que recurren a textos de libros, no lo sé, en vuestra disciplina quizá. Pero yo creo que es una excepción, o sea, no... Y a mí me da un poco de pena. Yo creo que el diccionario, tal y como está concebido, para muchos tipos de estudiantes es una herramienta útil, o para los opositores, que me decías, ¿no? Alguien que se va a preparar la oposición de MED, es verdad que la parte de meteorología en observadores, ya no hablo de las superiores, pues bueno, son conocimientos básicos, pero es que los tienes ahí. O sea, si te preguntan por calima, de distancias, de niebla y tal, todo está ahí bien definido, ¿no? Entonces, bueno. ¿Eh? Sí. Pues te lo agradezco muchísimo. Digamos que como representante del colectivo, por llamarlo así, y yo creo que sí, que nuestra voluntad es al final pues aportar a la sociedad, ¿no? Cada uno en su ámbito. A mí a veces me comentan el tema del cambio climático, que me lo demandan mucho, ¿no? Bueno, tampoco eres muy activista. Bueno, pues cada uno toma una decisión, ¿no? Hay otros científicos, divulgadores que son practican un activismo más visible, ¿no? Pero bueno, yo considero que lo que hago y los contenidos que genero y en los sitios donde estoy, pues aporto también mi granito de arena a eso, ¿no? Sin necesidad de estar ahí pues muy expuesto, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su manera de plantear las cosas, su perfil y bueno, pues el mío ya empieza a ser conocido por algunas personas y ya está. Genial. Pues nada, muchísimas gracias por acercaros. Un placer siempre, como digo, Jorge, venir por aquí. Toda amabilidad siempre hacia mí y bueno, siempre me quedo con la cosa de que me hubiera gustado todavía estar más tiempo para disfrutar más de vosotros, pero bueno, espero volver en algún otro momento y nada, gracias por acercaros, de verdad.